Buenos días, iglesia. Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos sean todos, miembros, asistentes y aquellos que nos visitan en esta mañana. Para nosotros es un privilegio poder servirles y que el Señor nos pueda utilizar para que el Evangelio sea dado a conocer en sus vidas. Confiamos en que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Por eso yo los invito a que me acompañen a la segunda carta de Pedro. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, versículo 3 al 11. Y vamos a leer en la Biblia Reina Valera. Nosotros estamos en esa transición de Reina Valera a utilizar una Biblia un poco más contextual. Hay algunas palabras que son difíciles de entender, por lo tanto, estamos en esa transición de pasar a la Biblia, a la nueva Biblia de las Américas. Todos lo saben. Ahí cuando el Señor les dé ese privilegio, esa oportunidad de tener dinero para poder comprar una Biblia de las Américas, pues gloria al Señor por eso. Me dicen un fuerte amén cuando estemos allí. Segundo de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 11, vamos a leer. Y si no hay nada que se los impida, yo los invito a que se coloquen sobre sus pies para leer la poderosa palabra del Señor. Y luego estaremos orando, pidiendo su dirección. Nosotros aprendimos en esta mañana acerca de la adoración, ¿verdad? La adoración es reverencia. Y cuando reverenciamos la palabra del Señor, estamos reconociendo de que nosotros somos inútiles, somos pequeños, pero que Dios es sabio y que su palabra es poderosa. Todos estamos allí. Leemos así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa y preciosa palabra, Dios. Nosotros te damos gracias porque nosotros no somos dignos ni siquiera de tener una Biblia en nuestras manos, Señor. Pero por tu gracia común y tu gran misericordia, Señor, tú nos permites estar aquí para poder ser edificado por tu palabra, Señor. Nosotros clamamos, Señor, para que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver el mensaje, Señor, que tú nos tienes en esta mañana, Dios. Y no solamente eso, Señor, sino que lo que podamos aprender, Señor amado, y que tú nos permitas en nuestra vida, te pedimos que tú nos ayudes a colocarlo por obra, Señor, a practicar eso, Señor, que aprendemos, que recibimos aquí el día domingo, Señor. Ayúdanos a que sea evidente, Señor, realmente en nuestras vidas, el resto de la semana, Señor. En este momento, Señor, te pedimos que tú te glorifiques, Señor, que hables a tu iglesia, Dios, a pesar del predicador y sus debilidades, a pesar de su maldad. Señor, creemos de que tu Espíritu Santo nos hablará en esta mañana, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En junio de 2024, en Colombia, hermanos, se incautaron 920 millones de pesos en billetes falsos de las denominaciones de 20,000, de 50,000 y 100,000.
Tremendo, ¿verdad? Con esta estadística quiero iniciar hablándoles en esta mañana acerca de la falsificación de billetes en Colombia. Y yo quiero decirles que esto ha existido todo el tiempo y en los últimos años ha ido creciendo más y más, como en todo el mundo. Existen cantidades alarmantes de diferentes tipos de billetes, es algo impresionante, hermanos. Hay una variedad incalculable de falsos billetes. Y en ese sentido, todas las tiendas de cadenas, los comerciantes, la gente del común y mayormente los bancos han creado sus técnicas para identificar billetes falsos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo lo hacen? Ustedes conocen algunos por medio del análisis de características, el análisis de materiales y tintas, de los colores, que lo pongo en el sol, que lo paso por el agua, elementos de seguridad también. Y ustedes también conocen el análisis de luz ultravioleta. Esas son algunas técnicas por las cuales identifican los billetes verdaderos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes han escuchado la siguiente frase, y es: la única manera de encontrar e identificar billetes falsos es estudiando el correcto, o sea, el billete verdadero, ¿verdad? Porque si nos colocamos a estudiar toda la variedad de billetes falsos, se nos va a acabar la vida y no vamos a terminar de conocer todos los billetes que a diario salen falsos. Y precisamente, hermanos, esto es lo que han enseñado a las personas, estos bancos, a los comerciantes, que identifiquen el verdadero, que estudien el verdadero, para que de esa manera puedan ver fácilmente cuáles son los falsos. Hermanos, y esta ilustración nos sirve mucho para hablar del contexto en el que el apóstol Pedro escribe esta carta a su audiencia. Este hermano escribe para combatir contra la falsa enseñanza, contra las sectas, contra los falsos maestros, etc. Y aunque Pedro habla de los falsos maestros en esta carta, en el capítulo 3, no lo hace de manera directa, hermanos. Como por lo menos ustedes han visto en las cartas de Pablo, cuando Pablo habla de manera directa, fulanito de tal, que se ha desviado, que se ha apartado, que está diciendo cosas que van en contra de la sana doctrina. El apóstol Pedro tiene otro método. El apóstol Pedro lo que hace, o en lo que se enfoca, es en hablar de la sana y verdadera doctrina, o de la verdadera enseñanza, para que estos hermanos identificaran las falsas. Y todos debemos crecer en el conocimiento verdadero de Dios. Por eso, si usted tiene su Biblia ahí en la mano, lea por favor el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 del primer capítulo? Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes ¿en qué? En el conocimiento de ¿quién? De Dios y de ¿quién? Y de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice en el 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento, dice en la Reina Valera, y en la Biblia de las Américas dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, y también en el capítulo 3, 18 dice de esta manera, el último verso de la carta: antes bien, crezcan en la gracia y ¿qué? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos, esto es interesante, ¿cierto? La vida cristiana comienza con Dios, como lo vimos en la clase de esta mañana de la adoración. Empieza en Génesis con Dios y termina con Dios. Así la carta que el apóstol Pedro escribe a estos hermanos empieza con Dios y termina con Dios. Somos salvos cuando conocemos a Cristo, que es lo que nos está mostrando Pedro, pero también somos santificados mientras conocemos a Cristo. Todo tiene que ver con nuestro conocimiento ¿de quién? De Cristo. Y la relación personal con Cristo, porque yo puedo tener la cabeza llena de información, de conocimiento, pero no un conocimiento relacional. No es que la Biblia dice que Dios es así, sino yo he experimentado que Dios es así, que Dios es amor, que Dios trae consuelo, que Dios en los momentos de angustia ha estado allí.
No porque Job pasó por eso, o porque Jonás pasó por eso, sino porque yo he pasado ahí en la experiencia y he conocido a mi Señor. Hermanos, y el arma más letal contra los falsos maestros en este punto era un conocimiento verdadero de Cristo, no conociendo las mentiras que para nada edifican. Miren, hermanos, nosotros como iglesia bíblica nos vamos a encargar de enseñarles el evangelio verdadero. Nosotros no vamos a lograr nada con hablarles del evangelio de la prosperidad, de hablarles de sectas o de cosas que no sean el evangelio. Aunque en algún punto es bueno, eso no edifica. Hermanos, conociendo el verdadero evangelio, para ustedes va a ser fácil identificar cualquier cosa que no venga de acuerdo a la sana doctrina. Entonces lo mismo sería en nuestros días, lo que está enseñando Pedro. Por eso en esta mañana mi argumento, a partir del texto que acabamos de leer y para desarrollar este mensaje, solo es posible mantenernos firmes en nuestro llamado y elección por medio del verdadero conocimiento de Cristo. En otras palabras, hermanos, solo nos vamos a mantener firmes en nuestra vida cristiana con un conocimiento claro de Cristo. Aunque en esta vida no lo vamos a conocer a plenitud, porque como dice un hermano, pasarán eternidades y no alcanzaremos ni siquiera los picos más bajos del conocimiento de Cristo, por lo menos sí saber y entender qué fue lo que Cristo hizo por mí, qué es el evangelio, cuál fue esa buena noticia, y es eso lo que me va a capacitar entonces para permanecer firme en mi llamado y elección, que es lo que Pedro nos habla en esta mañana. Y como ustedes saben, el título es el verdadero conocimiento de Dios. Y lo que vamos a ver a partir de este texto son unas marcas o beneficios del verdadero conocimiento de Dios. Y en primera instancia vamos a ver que provee suficiencia, provee plenitud. En el verso 3 y 4, todas las cosas nos han sido dadas. Y en segunda instancia vamos a ver que un verdadero conocimiento de Cristo transforma. Lo vamos a ver en el verso 5 y 7. Y en tercera instancia vamos a ver que un verdadero conocimiento de Dios se evidencia. Y en cuarta instancia da seguridad al creyente. Entonces, hermanos, sin más allá y sin más acá, empecemos en el punto 1, o la primera marca o evidencia de un verdadero conocimiento de Dios a partir de este texto, y es que provee suficiencia. Y mis hermanos, dado que Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos para madurar en Cristo, de aquí en adelante todos debemos buscar diligentemente la madurez espiritual. Y Cristo nos ha dado todas las herramientas para nosotros crecer y buscar cada día madurar en el Señor. El hecho de que hayamos recibido todas las cosas en Cristo no quiere decir que debamos estar tranquilos, porque Dios se encarga de todo. ¿Y yo para qué me voy a poner a sofocar si Cristo me salvó y la salvación no se pierde? Bueno, precisamente ese argumento era el que el apóstol Pedro quería derribar con estos falsos maestros. Estos falsos maestros le estaban enseñando a la iglesia de que ya eran salvos, no tenían que buscar la santificación, no tenían que crecer en dominio propio, en piedad, en madurez, en perseverancia. No, si ya ustedes están completos. Si no, hermanos, precisamente una evidencia clara de alguien que ha nacido de nuevo y que ha empezado a conocer al Señor es que quiere conocerlo más y más, quiere parecerse más y más a su Señor, quiere imitar a su Señor. Y por eso nosotros tenemos que entender cuál es el verdadero, quiénes son los verdaderos. Y una evidencia está pleno, que Dios le provee suficiencia a través del sacrificio de Cristo. Y esto lo vamos ahorita a evidenciar por algunas características en su vida. Era algo que para la audiencia de Pedro, hermanos, debían tener muy claros. Debían tener pero muy claro. Y Dios permita que en esta mañana nuestro entendimiento sea abierto, que podamos irnos de aquí siendo conscientes de que si no tenemos un entendimiento un poquito más claro del Señor, hermanos, nosotros, a la diferencia de ser firmes y constantes en la fe, vamos a ser débiles e inconstantes en la fe. Vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo
en otra ocasión. Y es imposible, hermanos, conocer al Señor cada día y no crecer y madurar en la fe. Por eso aquí la exhortación de Pedro de ahora en adelante es, bueno, den fruto, evidencien eso, porque es imposible que nosotros estemos expuestos al Señor cada día y que no crezcamos y que no maduremos en el Señor. Y vivir como Dios manda, hermanos, es lo mínimo que Él espera del creyente en vista de todo lo que nos ha dado para cumplir su objetivo que aprendíamos en esta mañana, como lo dice el Catecismo Menor de Westminster. Debemos glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, eternamente. Y, hermanos, qué bueno es el Señor, porque Dios no nos manda a la batalla sin armas, mis queridos hermanos. El Señor de aquí en adelante no nos va a exigir cosas que Él no nos haya dado en Cristo. Él no nos va a decir, oye, tú tienes que tener dominio propio, si no nos ha dado su Espíritu Santo. Hermanos, ahorita vamos a ver que nosotros, en respuesta al verdadero conocimiento, obtenemos todas esas virtudes, o crecemos más bien en esas virtudes. Y así es como Dios cumple sus promesas, allí lo vimos. Y lo más probable que aquí este texto se refiera a todas las promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento acerca de Dios, acerca de que Dios salvaría a su pueblo y lo bendeciría. Dice, por su gloria y excelencia. Hermanos, esto no es, o no estamos aquí porque yo sea bueno, no, porque yo sea justo. El Señor nos salvó por su gloria y excelencia. El Señor nos salvó porque ahora Él quiere enseñar a todas las huestes espirituales del mundo su sabiduría a través de los creyentes, a través de salvar a hombres pecadores, a través de que los hombres que les gusta pecar ya no pequen más. El Señor mismo, hermano. Y eso, cuando el Señor trajo a la luz a mi vida eso fue un descanso grande, porque es el Señor el que quiere mostrar su gloria en San Juan. Es el Señor el que quiere mostrar su gloria a todas las naciones. Y anoche conversábamos con hermanos hablando acerca de la adoración y nos dábamos cuenta de cómo era nuestro entendimiento antes de la adoración y cómo es ahora un poquito. Y nos damos cuenta de que ni siquiera estamos aprendiendo eso porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios quiere que le adoren como Él se lo merece, porque Dios quiere que le den gloria realmente como Él se la merece, no porque nosotros seamos buenos, hermanos. Y estas verdades que vemos en los versículos 3 y 4 son la base de nuestra fe. De aquí en adelante el apóstol Pedro enseñará cómo responden los creyentes ante el verdadero conocimiento de Dios. Y por eso, imagina tú que estás en un ejército y a ti tu superior te dice que te van a enviar a una misión, pero ese superior sabe cuál es la magnitud de ir a esa misión. Lo único que hace o lo principal que hace es que Él te da las armas, todas las herramientas para cumplir esa misión. Precisamente nosotros, hermanos, aquí en medio de este mundo, el Señor, nosotros estamos de peregrinos en este mundo. ¿Usted lo cree? Hermanos, nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, el Señor nos está enseñando cómo vivir, no de acuerdo a este mundo, sino a nuestra ciudadanía celestial. Por lo tanto, el Señor nos ha dado todas las armas ahora para que vivamos de acuerdo a su propósito. Por eso, mi querido hermano y hermana, yo te invito en esta mañana a que eches mano de lo que has recibido en Cristo. Echa mano para perseverar con diligencia en tu vida cristiana. Por eso yo te digo, echa manos, pero usted se preguntará, ¿de qué? Bueno, del sacrificio de Cristo. Echa mano de Cristo cuando te gobierne o te agobie el pecado, porque ya no nos gobierna el pecado, nos agobia así, nos abofetea, como decía Pablo. Pero echa manos, hermanos, porque Cristo es tu abogado. Aquí lo que les está mostrando Pedro a estos hermanos es que ya todo se los ha dado Dios por medio de Cristo, el perdón, la reconciliación, la justicia. Por eso, echa manos cuando no sepas qué decisiones tomar en tu vida. En la palabra del Señor está revelada su voluntad, como aprendimos el domingo anterior. Echa manos, hermanos, al saber que Cristo ha entregado todo lo que necesitas para amar a tu esposa,
para amar a tu esposo, para criar a tus hijos, para ser un trabajador eficaz, para que sirvas en la iglesia. Echa manos. Si tú te estás preguntando, pero es que no puedo, no sé qué me está pasando. Hermanos, echa manos y ahorita vamos a aprender un poco acerca de cómo entonces perseveramos en la fe. Y Dios te ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad para que perseveres. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Qué te detiene? ¿Cuáles son esas cosas que te están impidiendo seguir creciendo en el Señor? Identifícalas, hermanos, por el amor del Señor. Porque el Señor nos ha dado todas las cosas y ahorita vamos a ver que quienes no evidencian crecimiento son cortos de vista, han olvidado el Evangelio. Y en Cristo lo tenemos todo, hermano, para crecer y dar frutos como iglesia. Si eso no está pasando, no estamos entendiendo nuestra misión. Todo se trata de Cristo, el Verbo encarnado. Y nuevamente les digo, Dios no nos manda nada, o no nos manda a hacer nada que primeramente Él no haya hecho por nosotros, que primero nos haya dado a nosotros. Si a ti el Señor te dice, perdona a tu hermano, es porque Él ha perdonado a una multitud de pecadores. Si el Señor a ti te dice, entrégate en servicio a tu iglesia, a tu familia, es porque Él no ha rehusado ni una gota de sangre para entregarse por su pueblo, hermanos. Y una vez que el Señor nos ha llamado a nosotros, es imposible, como les decía, poder estar expuesto ante aquel que ha muerto por pecadores y nosotros no imitar ese ejemplo que vemos en Cristo. Por eso en Cristo tienes la suficiencia para que atravieses cualquier circunstancia de tu vida, hermano. El dolor, la enfermedad, la crisis, las decepciones, las separaciones, cualquier cosa, hermanos. El Señor te ha dado la suficiencia para que perseveres en medio de eso, para que avances en medio de eso, porque estamos en este cuerpo humano. Pedro aquí le está hablando a humanos iguales como nosotros y le está diciendo de que todas las cosas se las ha dado en Cristo y aún sigues buscando cosas fuera de Cristo, sigues adorando cosas fuera de Cristo. Hermano, no vas a encontrar tu felicidad en otra cosa fuera de Cristo. Jamás. Puedes hacerlo, pero vas a terminar como veíamos en esta mañana, como cisternas rotas. Jamás te vas a llenar, jamás te vas a sentir pleno. Por eso Juan decía, de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Por eso realmente para los que no han creído, aún no han escapado de la corrupción del mundo, como dice ahí el texto. Aún te deleitas más en los deseos pecaminosos que en Dios. Por lo tanto, eres merecedor de la ira de Dios. Y solo Cristo puede salvarte en esta mañana. Por eso te invito a que vengas a Él. Ven a Cristo, Él está allí con los brazos abiertos. Cree en Cristo y arrepiéntete. Porque solo de esa manera, a través de ese cambio de mente, entonces podremos conocer al Señor y realmente dar frutos evidentes de un conocimiento claro del Señor. Y ojo, hermanos, que ahorita vamos a definir realmente qué significa el conocimiento en este punto, porque realmente los católicos, me disculpan si de pronto hay alguien aquí que se ofenda, y muchas más religiones tienen conocimiento, pero no experiencial y no relacional. Por lo tanto, nosotros podemos tener falladas, nosotros podemos tener un poquito de piedad, como lo dice allí, de manera externa, hermanos, pero nuestro culto racional es entregarnos totalmente al Señor. Y eso se evidencia, eso lo vamos a ver ahorita, pero eso se evidencia, hermano. Por eso, una segunda marca del verdadero conocimiento de Dios es, primero, que provee suficiencia y ahora, en segunda instancia, que transforma al creyente, lo lleva a la santificación progresiva. Esto lo vemos allí en el versículo 5 al 7. Y lo que vemos aquí no son 7 pasos secuenciales, uno tras de otro, no. Primero el uno, después el otro y así sucesivamente. No. Sino que son distintos aspectos, hermanos, del crecimiento espiritual que todo creyente debe seguir. La virtud no necesariamente precede el conocimiento, pero ahí hay dos cosas particulares. Ahí hay una cabeza y una cola. Ahí todo parte de la fe
que es el primer elemento de la lista y es el don fundamental de todos nosotros como creyentes desde el momento de nuestra conversión a Dios. Nosotros sin fe no podemos crecer en virtud. Sin primeramente nacer de nuevo no podemos crecer en dominio propio. Sin nosotros estar en la fe en Cristo no podemos añadir perseverancia, porque nosotros éramos esclavos de nuestros deseos, como lo aprendimos en Efesios. Pero hermanos, en última instancia ahí vemos el amor, que es el elemento final. Y esta es la virtud suprema que mantiene unida a las demás. Ahí todas estas virtudes que están ahí dependen del amor. Hermanos, si yo no tengo amor, yo no voy a tener virtud. Si yo no tengo amor por Cristo, yo no voy a crecer en conocimiento por Cristo. Si yo no tengo amor, yo no voy a crecer en dominio propio, no me voy a abstener de pecar contra mi Señor. Si yo no tengo amor, hermanos, mucho menos voy a tener afecto fraternal por mis hermanos. Y mucho menos voy a dar fruto en cuanto a eso. Pero, hermanos, estas son virtudes en las que todo creyente va creciendo y por medio de las cuales Dios va transformándonos hasta llegar a la imagen de su Hijo. Por lo menos la virtud es la excelencia moral, que es la bondad de Dios. Imitamos a Dios cuando tenemos virtud. Conocimiento es la capacidad de discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella, como lo vimos el domingo pasado. Y conocimiento aquí no significa letra, hermanos, como les he dicho, el conocimiento es algo vivo, algo que se evidencia en el creyente por cuanto de la palabra del Señor vive. Hermanos, aquí el conocimiento no es de que yo estoy en un discipulado y en un estudio bíblico. Aquí conocimiento más bien, o la idea que quiere transmitir esta palabra, es de alguien que se evidencia que tiene relación con su Señor. Hermanos, aquí conocimiento es, por lo menos una ilustración es, aquí los cónyuges, usted conoce a su esposo o a su esposa, y usted le pueden decir lo que sea de ella, pero usted lo conoce, y eso se evidencia. ¿Por qué? Porque usted sabe cuáles son los gustos de esa persona, y usted sabe qué le gusta y qué no le gusta. Bueno, lo mismo aquí, esta palabra conocimiento transmite esa idea de no conocer académicamente al Señor, sino de una manera íntima, de una manera relacional, de una manera en que son personas que todos los días están encontrándose con Dios por medio de su palabra. Y aquí dominio propio es que evita todo tipo de tentaciones, especialmente las sexuales, hermanos, como la pornografía, la lujuria, todo ese tipo de deseos. Y no solamente los deseos sexuales, sino también que dominio propio tiene que ver con la sobriedad, tiene que ver también con el ser sobrio en cualquier situación. Y eso, en eso vamos creciendo paso a paso. Eso no es así de que ya yo tengo dominio propio, no. Pero ahorita vamos a ver un poco de eso. Y perseverancia aquí, hermanos, significa resistencia, especialmente en pruebas tales como las enfermedades, las relaciones rotas, las presiones financieras, la persecución, etc. Y no quiero que olviden o pierdan de vista a quién les está hablando Pedro. ¿A quién les está hablando el apóstol Pedro? Y recuerden la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en su saludo, que Pedro les está hablando a los expatriados, a personas que están siendo perseguidas, a personas que están siendo apedreadas y personas que están siendo señaladas. Y ellos tenían que tener estas cualidades y crecer en estas cualidades, en la perseverancia. Por eso también ahí hay otra palabra y es piedad, que básicamente es agradar a Dios en cada fase de la vida. Yo sé que ustedes han escuchado esa mujer piadosa o esa mujer piadosa, es porque esa mujer o ese hombre trata con todas sus fuerzas de agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Y fraternidad es amor expresado entre cristianos, básicamente, hermanos. Y eso es algo que debemos ir creciendo, es algo que ahorita vamos a ver que debemos perseverar con todas nuestras fuerzas en crecer en eso. Y hermano, así como todo billete verdadero tiene sus características, así todo aquel que ha conocido al Señor y está siendo transformado tiene sus características. Hermanos,
Hay muchos hermanos que nosotros le preguntamos, hermano, ¿cómo estás? Hermano, bien, bendecido y en victoria, en la lucha, hermano. Y hermano tiene esa lucha hace más de 10 años y no pasa de allí, no crece. Hermanos, ahí pueden pasar varias cosas. Pues que estoy siendo corto de vista, como dice Pedro más adelante, o definitivamente no estoy en la fe. Y eso es bueno también que lo identifiquemos en nuestra vida. Bueno, los asistentes que están aquí, que no han sido reconocidos como miembros de esta iglesia, es bueno que puedan analizarse y ver de qué manera entonces están respondiendo ante el conocimiento verdadero del Señor. Porque una característica es que somos transformados por el Señor. Por eso, hermanos, como creyentes en este pueblo, es necesario que sea evidente nuestra diligencia en crecer en estas virtudes que acabamos de mencionar. Porque es esto lo que nos va a distinguir del mundo. Hermanos, recuerden allá en la carta de Filipenses, cuando Pedro le dice a los hermanos, estén firmes y unidos. Y esto es fraternidad, esto es amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque eso lo va a distinguir del mundo. El mundo busca lo suyo propio, cada quien por su lado, pero cuando hay una familia y cuando hay creyentes que realmente viven el Evangelio, hermanos, eso nos distingue ante la sociedad, nos distingue ante cualquiera que se ha de llamar cristiano, pero que no lo es. Y aquí como iglesia bíblica, hermanos, debemos crecer porque esto debe ser algo notorio en la vida de los que han sido reconocidos como miembros de esta iglesia aquí en San Juan. Entonces, por eso en esta mañana, mi hermano, yo te exhorto y te animo también a que seas dirigente. Yo te animo a que seas intencional en practicar y crecer en tus disciplinas espirituales y en una conducta santa en todos los aspectos de tu vida. Después de haber recibido todo en Cristo, nuestro culto racional, como aprendimos el domingo pasado, es entregarnos completamente a Cristo. Hermanos, y el Señor está siendo muy intencional con enseñarnos esto en la iglesia. Nosotros no sabemos, yo no sabía que iba a predicar este texto este domingo, pero el Señor así lo quiso. Verdadero conocimiento, la verdadera adoración. Estamos aprendiendo también en el equipo de alabanza acerca de la verdadera adoración. ¿Qué realmente es adorar a Dios, conocer a Dios? Hermanos, y el Señor está hablando a su iglesia, no se haga la vista sorda que es contigo y es conmigo. El Señor está hablando a su iglesia y está ordenando a su pueblo porque Él es el pastor de esta iglesia, hermanos. Yo descanso en eso. Yo soy muy edificado con eso. Y me da más confianza porque el Señor tiene cuidado de su iglesia, hermanos. Por eso debemos crecer y ser diligentes en crecer en nuestras disciplinas espirituales. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son las disciplinas espirituales? Porque aquí no hemos hablado tanto acerca de las disciplinas espirituales. Y hay una definición del hermano Donald Whitney que es la siguiente. Las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios, el mismo Dios, a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Ser transformados a la imagen de Cristo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas disciplinas espirituales? Bueno, hermano, de manera personal, todo creyente tiene ese deber de leer la palabra del Señor, de meditar en la palabra del Señor, de memorizar las Escrituras. Esas son disciplinas espirituales. La oración privada, la adoración privada, el ayuno, el estudio de las Escrituras. Eso es disciplina espiritual. Eso es que practiques disciplinas espirituales. Porque es eso, como lo dice Pablo, ejercítate para la piedad. Y esto es ejercitarse para la piedad. Crecer en las disciplinas espirituales porque esto nos van a llevar a la madurez espiritual, pero no solamente son esas de manera personal, hermanos, las disciplinas espirituales, sino que también hay corporativas, como por ejemplo la adoración congregacional. Yo estoy muy atento a quienes están de pie cuando están adorando al Señor, porque eso da evidencia de cuál es mi disciplina contra el Señor. Hermanos, está bien que te quedes sentado en tu silla, pero si tienes alguna razón médica por la cual no te puedas colocar en pie, porque, hermanos, Dios se merece la gloria, Dios se merece la reverencia.
y tú no eres más importante que el Señor. Aquí todo se trata del Señor. No, pero es que mi silla, en esto, lo otro, no, hermanos. Y si no cantas, hermanos, sé reverente al Señor, sé reverente a Él. Él se merece que por lo menos tus labios confiesen de que Él es el Señor, de que Él es el Rey tuyo, el Rey de tu vida. Y eso me da evidencia realmente de que esas disciplinas espirituales que vives de manera personal en tu casa, acá se reflejan también. Porque hermanos, nosotros reflejamos la manera en que nosotros nos relacionamos con el Señor en todos los aspectos de nuestra vida, pero no solamente en la adoración, sino también en la predicación. Hermanos, cuando nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, estamos adorando a Dios, estamos siendo disciplinados porque tú crees que el Señor está hablando a su iglesia. Pero no solo eso también, sino que en la ofrenda, en la oración corporativa, en la cena del Señor, en la comunión con los hermanos. Eso es crecer en disciplinas espirituales. Y aquí no coloqué una, pero una disciplina espiritual también, hermanos, es la predicación, el evangelismo, evangelizar, poder compartir el mensaje con los perdidos, con aquellos que no han venido al Señor. Y hermano, yo te hago una pregunta: ¿cuáles son esas áreas en las que necesitas crecer espiritualmente, según esta lista que vemos allí del 5 al 7? Es bueno que las identifiques, porque si no las identificas, vas a seguir igual, no vas a crecer. Y aunque esto cueste mucho, porque es una batalla contra nosotros mismos, mi hermano o hermana, yo te invito a que pongas tu mirada en Cristo. Toma ánimo recordando todo lo que has recibido por medio de Él, para perseverar, y que tienes lo suficiente para esperar hasta que regrese Cristo, hasta que le veamos a Él tal y como Él es. Hermano, tienes lo suficiente para perseverar, porque si tú vas a cargar humanamente con vivir en piedad, vivir en santidad, tener dominio propio, crecer en amor fraternal, eso es una tortura, mi hermano. Eso es algo, como dice Miguel Núñez, eso trae depresión, porque nosotros humanamente no podemos hacer eso. Podemos tener destellos, pero y realmente eso no está adorando al Señor, porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Como lo aprendimos, que el culto racional es responder a Dios con todo nuestro ser, por todo lo que Él es. Hermanos, y por eso un tercer beneficio o marca del verdadero conocimiento de Dios es que se evidencia. Oigan muy bien, provee suficiencia, transforma, y en tercera instancia el verdadero conocimiento de Dios se evidencia, hermanos, en la vida de aquel que está siendo transformado. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Porque el asunto no es necesariamente que tengamos todas las virtudes mencionadas en los versículos 5 y 7, no, porque todos los cristianos la tienen hasta cierta medida, sino más bien si estamos creciendo continuamente en ellas. No es que la tengamos, sino que si estamos creciendo en conocimiento, en piedad, en bondad, en amor, en dominio propio, en perseverancia. Porque, hermanos, podemos tener estas características, incluso un inconverso puede tener rasgos de estas características, pero, hermanos, se evidencia una persona que está siendo transformada por el conocimiento de Dios es por cómo va creciendo en ellas. Y recuerden muy bien el contexto. Aquellos que no eran creyentes no podían crecer en estas cosas, y lo que le estaban enseñando a los que realmente eran creyentes era que no necesitaban crecer en Cristo, no necesitaban perseverar, no necesitaban crecer en dominio propio, porque ya todo lo habían recibido en Cristo. Y no, eso es una completa mentira. Y esta es la diferencia de los falsos cristianos, los que fingen serlo, los que han afirmado que Cristo los ha limpiado, pero se resisten y han cerrado sus ojos a la verdad. Como lo dice ahí, son cortos de vista. Ellos dicen que han sido limpiados por el Señor, pero no evidencian de que han sido limpiados por el Señor. No crecen porque no han nacido de nuevo. Y esta es la realidad de las personas a las que se les envió inicialmente esta carta. Pero también la realidad de nosotros hoy en día, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos como creyentes. Y nosotros animamos a todos los asistentes a que se interesen
por hacerse miembros de esta iglesia. Pero una de las cosas que vamos a tener siempre presente es identificar como un billete verdadero si realmente es un cristiano verdadero, porque lo que vamos a hacer es reconocerlo ante la embajada, ante el reino celestial de que eres un creyente y que vamos a vivir juntos y que nos vamos a comprometer contigo. Y si no has nacido de nuevo en una membresía, no vamos a poder vivir estas cosas. Van a haber problemas, más de lo que tenemos nosotros con nuestros problemas, con nuestros pecados, con nuestra humanidad. Pero hermanos, aquí Dios nos concedió el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio del Evangelio. No para que seamos ociosos, como dice allí, y sin dar frutos en este conocimiento, sino para producir una santidad verdadera y creciente, hermanos. El Señor no se reveló a tu vida para que digas soy salvo, soy miembro de Iglesia Bíblica Nueva Vida y suerte con todos. No, hermanos, Dios te salvó para que evidencies realmente la gloria de Dios al mundo. ¿Y cómo el mundo evidencia eso? A través de cómo va siendo transformado, a través de cómo la nueva naturaleza que Dios ha colocado en ti va siendo visible cada día más. El Señor no te llama para estar ocioso, el Señor no te llama para estar sin dar fruto, para estar sentado en una silla, para no servir a los demás. No, hermano, el Señor te ha llamado a servir. El Señor vino a este mundo y Él dijo que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Él no se dice en Filipenses, hermanos, de que Él tuvo en poco el ser igual a Dios, como cosa acá aferrarse. Él se despojó totalmente, hermanos. Por lo tanto, el Señor no nos llama a nosotros porque nosotros seamos mejores que Cristo, jamás. Hermanos, nosotros debemos ser más anegados aún, porque Cristo es el Señor y nosotros no somos nada delante del Señor. Por eso, como dice allí en el mismo Señor Jesús, nos dice en Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y esto es importante, hermanos, porque en esto es glorificado el Señor, en que ¿qué? Que demos ¿qué? Fruto. Hermanos, porque de esa manera probamos de que somos realmente discípulos del Señor, de que somos aprendices de Cristo, una persona que está creciendo constantemente, y aunque no todos vamos a crecer a la misma velocidad o a la misma estatura, hermanos, por lo menos se debe evidenciar algo de esa transformación en nuestras vidas. Y yo quiero decirles, para aclarar un poco, que la salvación no depende de las buenas obras, pero se manifiesta en buenas obras. Oigan muy bien, la salvación no depende de las buenas obras que nosotros hagamos, pero se manifiesta en buenas obras. Santiago dice, tú dices tener fe, muéstrame tu fe. Si tú dices ser creyente, yo quiero ver realmente de que tú eres creyente. Hermanos, nos conducimos a una falta de discernimiento espiritual siempre que dejamos de crecer en el Señor. Por eso, una persona que dice que es salva sin manifestar cambios puede ser que no haya entendido lo que es realmente la fe, o sea, lo que realmente es ser cristiano, cómo vive un cristiano, o que realmente no ha nacido de nuevo, no ha conocido al Señor, porque es imposible dar fruto. Hermanos, y cuando nosotros crecemos en el Señor, eso nos da seguridad de que realmente hemos sido salvos. Eso nos da seguridad, como lo vamos a ver en el siguiente punto, de que realmente Cristo ha limpiado nuestros pecados. Por eso, hermano, Cristo se entregó totalmente por nosotros, vivió la vida perfecta que no podíamos vivir a causa del pecado. Él murió, Él resucitó, Él soportó la ira de Dios en nuestro lugar para salvarnos y nos adoptó como hijos suyos. Ahora nos ha dado una nueva naturaleza, hermanos, y la capacidad de responder de acuerdo a eso que hizo por nosotros en medio de nuestra otra naturaleza pecadora y un mundo caído. Hermanos, Dios sabe mejor que tú y que yo de todas las pruebas a las que nos enfrentamos todos los días. Él conoce tu aflicción, Él conoce la prueba por la que estás pasando.
Él conoce absolutamente todo. Por lo tanto, Él te ha dado toda la capacidad de que respondas en obediencia a Él, aún en medio de esas pruebas, perseverando en el Señor. Hermanos, Dios lo conoce absolutamente todo. Y miren, la queja se va cuando yo entiendo realmente de que Cristo se entregó totalmente por mí. Ahí yo me doy cuenta de que lo que yo merecía era la ira del Señor. Y eso me ayuda en medio de cualquier circunstancia a perseverar, hermanos. Y según el texto, la respuesta al verdadero conocimiento se evidencia. Por eso, iglesia, nuestros distintivos deben estar marcados del mundo mayormente por dar frutos, como lo dijo nuestro Señor, y estar creciendo constantemente en el Señor, porque de esa manera van a ver el mundo, o va a ver el mundo de que realmente somos discípulos. Oye, realmente ellos son cristianos, realmente ellos son creyentes. Ahí no hay chisme, ahí no hay murmuración, ahí no se vive esto que vivía en otro lugar, hermanos, y no por enorgullecernos, pero esto es lo mínimo que un cristiano o que una comunidad de creyentes debe vivir, debe practicar. Y si en caso tal que todas estas cosas pasen, lo que le mencioné, ahí está el Evangelio para solucionar. Ahí está la disciplina del Señor para exhortar también. Por eso yo te invito a que busques siempre oportunidades de servir, hermano. Mira, según este texto, no seas ocioso. Ningún cristiano está sin hacer nada en vista del conocimiento que ha recibido. Siempre está buscando glorificar al Señor y servir a su iglesia. Por eso busca oportunidades de servirle a tu cónyuge, que es tu prójimo más cercano, a tus hijos, a tus hermanos en la fe, a tus familiares. Hermanos, hay muchas oportunidades de evidenciar al mundo quiénes somos nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Sirviendo, hermanos. Y es imposible pasar tiempo con el que murió en la cruz y estar sin tener la misma pasión de servicio. Hermanos, es imposible. Miren, Moisés cuando subió a la presencia del Señor, no volvió igual. Había algo diferente en él. Y eso fue notorio ante todo el pueblo. Es imposible, hermanos, que nosotros tengamos una comunión diaria con el Señor. Que nosotros seamos iguales, que no seamos transformados y que eso no se evidencie en nosotros. Miren, Pedro, antes de que el Señor partiera, dejó de ser ese que perseguía a la iglesia, a dejar de ser ese que negaba al Señor, para entonces ser ese hombre que predicó el primer sermón de todo el cristianismo, de toda la historia del cristianismo, de ser ese hombre que proclama y el cual escribió esta carta que hoy día estamos leyendo. Hermanos, es imposible que no hayan evidencias. Y la actitud de nosotros como creyentes no es esperar que nos sirvan o esperar que todo gire en torno de mí o que todas las cosas se tomen en base a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, hermano, no. Mira a Cristo, clámale a Él para que le conozcas verdaderamente. Mientras tanto, tengamos paciencia. Aquellos que han recibido un poquitico de conocimiento. Porque, hermanos, el hecho de ser paciente y el hecho de esperar el crecimiento de los demás hermanos también es evidencia de que estoy conociendo a mi Señor. ¿Saben por qué? Porque cuando tú tienes paciencia con tu cónyuge, tú estás entendiendo de que el Señor tuvo paciencia contigo. Cuando tú tienes paciencia con el crecimiento de tu hermano, tú estás entendiendo de que el Señor tuvo paciencia primero contigo. Y aún así el Señor está ahí atrás de nosotros, animándonos a perseverar en la fe. Y esa era la actitud del apóstol Pablo. Después de alcanzar tantas cosas y servir tanto en el reino de los cielos, Pablo decía que todo lo tenía por basura, en vista de conocer y seguir conociendo a Cristo. Imagínense que Pablo había ido, dicen los eruditos, al tercer cielo ya cuando expresó esto. Y aún así el apóstol Pablo quería seguir conociendo al Señor. Es algo impresionante que a nosotros como creyentes nos informa mucho y nos ayuda a entender cuál debe ser entonces nuestra actitud de servir al Señor y seguir conociéndolo. Por eso recuerda constantemente el Evangelio, mi hermano. Piensa y medita en lo que Cristo hizo por ti diario, porque eso se olvida. Porque cuando dejes de hacerlo irás dejando de discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Irás, mira,
Puedes estar en una estatura espiritual hoy día de discernimiento y crecimiento, pero el día de mañana o en un mes, si dejas las disciplinas espirituales, vuelves a ser como ese niño que tiene que preguntar, ¿será que me pongo los zapatos o no me pongo los zapatos? ¿Será que le digo esto a mi esposa o no le digo a mi esposa? ¿Será que me abstengo de hacer esto o no me abstengo? ¿Será que esto glorificará a Dios o no glorificará? Estás dudando de la palabra del Señor. Y ahí es donde volvemos, hermanos, cuando perdemos de vista el Evangelio. Por eso, recuérdalo siempre, medítalo. Todos los días debemos estar ahí enfrente y como aprendimos en la vida centrada en el Evangelio, debemos vivir en arrepentimiento y fe, hermanos, porque todos los días tenemos necesidad de transformación. Miren, el Evangelio no solamente lo necesitamos al inicio, sino toda nuestra vida cristiana, porque todos los días pecamos, todos los días le fallamos al Señor. Y para los que no han creído, hermanos, mis hermanos, a los que no han creído, aquellos que no son creyentes, según el texto, si estas virtudes de las que hemos hablado no están en ti, eres un ciego, un corto de vista porque no has conocido a Cristo. Solo por medio de creer en la obra de Cristo podrás dar frutos. Cree hoy en lo que Cristo hizo por ti. Es sencillo, solamente cree. No tienes que como dicen en muchos lugares, que tienes que vestirte con faldas largas, es que tienes que colocarte esta camisa, tienes que dar tus diezmos, tienes que hacer esto. No, hermano, simplemente cree. Cree en el Señor Jesús y el Señor te va a ayudar. Entrégale tu vida para que no perezcas. Entrégale esa vida que a ti no te pertenece realmente, como aprendíamos esta mañana. Y finalmente, la última marca o beneficio del verdadero conocimiento de Dios, de acuerdo al texto, es que da seguridad. Hermanos, el verdadero conocimiento de Dios no solamente provee suficiencia, no solamente Él transforma, no solamente es evidencia, sino que a nosotros como creyentes nos trae seguridad, nos trae tranquilidad. Por eso, mis hermanos, esforzarse por alcanzar la madurez espiritual no es una opción para los cristianos. Más bien, están seguros en su llamado. Tú estás seguro en tu llamado. Por ir cultivando las virtudes que mencionamos anteriormente, porque los va a guardar o nos va a guardar principalmente de no caer en apostasía, es decir, abandonar a Dios. Pero Pedro quiso despertar a los creyentes satisfechos de sí mismos que habían prestado atención a los falsos maestros y ellos creían que como la salvación no se basa en las buenas obras, ellos podían vivir como quisieran. Si usted es de Dios, dice Pedro, lo probará su arduo trabajo y la perseverancia, hermanos, y esta es la seguridad de salvación en nosotros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero una evidencia o algo que trae seguridad en nosotros es cuando yo persevero. Si no te esfuerzas por cultivar las cualidades mencionadas anteriormente, posiblemente no seas de Él. Y todos, hermanos, tenemos la responsabilidad de ser más santos como Dios. Así estamos realmente seguros de nuestra salvación. Y no estoy hablando fuera de la gracia, oigan muy bien, porque muchos piensan que esforzarse por perseverar y crecer en santidad es contrario a la gracia. No, la gracia se evidencia en la santidad, hermanos. Muchas personas dicen, no, pero ojo que te sales de allí porque eso no depende de nosotros. Hermanos, pero es como si dependiera de nosotros, porque ya Cristo nos ha dado todo. Y nuestra respuesta ante esa gracia maravillosa es entregarnos completamente y crecer en todas las virtudes anteriormente mencionadas. Hermanos, yo estoy seguro cuando mis deseos por conocer y ser más como Cristo son mayores que mis deseos por hacer las cosas de la carne. Yo estoy seguro de mi salvación cuando estamos firmes y diligentes en nuestro llamado. Y también experimentamos la sólida seguridad de que jamás nos apartaremos de Cristo. Hermanos, eso es hermoso cuando experimentamos, yo no sé usted, pero eso es hermoso, hermanos, cuando experimentamos ese cuidado del Señor a través de cuando nos abstenemos de pecar contra el Señor, que sabemos que es producido por Él mismo. Cuando estamos firmes y diligentes en nuestro llamado, también experimentamos sólida seguridad
de que jamás nos apartaremos, como ya les había dicho a mis hermanos. Y cuando alguien se aparta totalmente de Dios, realmente nunca estuvo en la fe. Nada nos podrá separar de nuestra unión con Cristo. Está bien que te vayas de la iglesia, pero jamás un verdadero creyente puede separarse del Señor. Muchos dicen, pero él estuvo tantos años en la iglesia y hoy día ya no está en la iglesia. Bueno, posiblemente nunca estuvo en la fe. Hermano, porque el que es nunca deja de ser. Los creyentes que se esfuerzan en llegar a ser más maduros recibirán una gran recompensa en el reino de Cristo, como lo vemos al final de este pasaje en el versículo 11. Y ese es el regalo de la gracia de Dios después de haber perseverado durante toda esta vida cristiana, hermano. El burro no come pasto para parecerse a un burro, no. El burro come pasto porque ya lo es. El cristiano persevera en el Señor y hace buenas obras porque es creyente. No porque va a ser creyente, sino porque ya lo es. Mi hermano, por eso ten ánimo y descansa en nuestra esperanza futura cuando Dios nos conceda la entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Descansa allí, mi hermano. En medio de todo lo que estás atravesando, descansa en eso. Mientras tanto, coloca todo tu empeño y esfuerzo en ser más diligente, en que tu llamado de parte de Dios sea evidente a todos, principalmente, como ya les dije, los que tienen esposo, esposa, a su cónyuge. Los que no tienen esposa como yo tengo mi madre. Mi meta principalmente es demostrar a mi mamá evidencia de lo que Cristo ha hecho en mí y de que tal vez pueda venir a la fe. Esa es nuestra mayor responsabilidad, hermano. Y yo te hago una pregunta. ¿Tu crecimiento espiritual en el pasado ha confirmado la impresión de que perteneces a Cristo y te diriges a su gloria? ¿Crees que tu proceder ha afirmado eso, hermano? Bueno, no te condeno porque hoy es una buena oportunidad para que entonces empieces a crecer realmente en el Señor, a dar evidencia realmente de que eres creyente, de que realmente has conocido al Señor. Y si es así, si has dado evidencia durante todo este tiempo, ¿cómo ha sido eso? ¿O por qué no has dado evidencia? Como ya vimos anteriormente. Hermano, la transformación no se va a dar con ver un texto bíblico en la mañana y en la noche con tu familia. No, eso requiere mucho esfuerzo, requiere toda tu diligencia en seguir conociendo íntimamente a Cristo para que dé fruto mientras estés pegado a la vid. Es imposible estar en la vid y no dar frutos. Eso es imposible. Por eso una persona que dice que está metida con el Señor y que estudia y que está ahí en intimidad con el Señor y no evidencia frutos, realmente no estás en la vid. Si eres el creyente, pues hay que revisar eso, pero otra cosa puede ser que realmente no estés en la fe como hemos aprendido hasta este momento. Por eso, iglesia, solo es posible mantenernos firmes en nuestro llamado y elección por medio del verdadero conocimiento de Dios. Ese fue nuestro argumento en esta mañana. Y a raíz de este verdadero conocimiento, hemos aprendido que nos va a dar suficiencia, nos va a transformar, se va a evidenciar y nos va a dar seguridad. Por eso, hermano, en Cristo lo tenemos todo. El Señor nos ayude como iglesia a que nuestro llamado sea evidente a todos en este pueblo, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por tu gran amor, Dios, y por habernos manifestado tu gracia a través de Cristo, Señor. En este momento reconocemos que nosotros somos inútiles, somos débiles, que por nuestra propia fuerza no podemos obedecerte, no podemos perseverar, no podemos crecer en santidad, Señor. No podemos, Señor de la gloria, tener dominio propio, pero nosotros clamamos a ti creyendo, Señor, que tú eres el único que nos puede dar la fuerza a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra para perseverar, Señor. Tú conoces las aflicciones, las situaciones por las que están atravesando algunos de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les ilumines, Señor, y que a través del conocimiento de Cristo ellos puedan perseverar en medio de eso que están pasando, Señor. Yo te pido por aquellos que han estado
padeciendo enfermedades, Señor, para que tú los ayudes, para que también los sanes, Señor, de la gloria. Y que realmente esto, Señor, que hemos aprendido en el día de hoy, las evidencias de un verdadero conocimiento de Cristo, pueda evidenciarse en nuestras vidas, Señor, en nuestro diario vivir como creyente de Dios, a fin de que podamos glorificarte a ti, Señor, y disfrutar de ti eternamente, Señor. Y que nosotros podamos distinguirnos, Señor, en medio de este pueblo, Señor, en medio de nuestra familia, Señor, en medio de los inconversos, Señor. Y todo para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso a ti te damos todo honor y toda gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.